Hola, buenas tardes. Vamos a proceder a realizar la tarea 5.2. Esta tarea es un circuito de un arranque de motor que va a invertir el sentido de giro. Un motor trifásico. Bien, vamos a comenzar con el esquema de potencia y el esquema de mando, y vamos a explicar los conceptos básicos de este esquema eléctrico para dar cumplimiento pues a una inversión del giro del motor. Bueno, como vemos aquí, tenemos el circuito de potencia y como siempre, bueno, pues partimos de tres líneas, L1, L2 y L3, el cable de protección, y sobre él, pues sobre estas líneas tenemos un relé electromagnético, un disyuntor, y a continuación el contactor KM1, que va a dar paso, pues una vez que se active a través de sus contactos, pues a dar marcha al motor, energizar el motor. Entre el contactor KM1 y el motor, pues siempre tenemos que tener un guardamotor o un relé de protección térmica en caso de que haya sobrecargas, sobre intensidades, en fin, que pueda dañar las características nominales del motor. Bien, para hacer una inversión de giro necesitamos dos contactores, el KM1 y el KM2. El KM1 pues es un arranque normal. Si se activa, pues digamos que el motor pues gira a derechas, ¿no? Gira en sentido de las agujas de un reloj, que es lo normal. Ahora lo veremos en la simulación. Lo que nosotros tenemos que realizar es una inversión. Una inversión de un motor es cambiar, es sencillo, únicamente pues con cambiar una de las fases, pues ya tenemos el campo magnético pues gira en sentido contrario, ¿vale? Bueno, pues lo que se pretende con este relé contactor KM2 pues es realizar ese cambio de fase, cambiar una fase por otra. En el arranque directo pues tenemos L1, L2, L3, aquí L1, L2, L3. Si nos fijamos, de la L1 pasamos por un contactor, por uno de los contactos del contactor, y vamos a la siguiente fase, o sea, a la misma fase, L1. Por el otro contacto partimos de la L2, pero su salida la conectamos en L3, con lo cual ya hemos realizado el cambio de fase. Y la L3, pues lógicamente tendrá que ir conectada a la L2, ¿no? Como vemos. Con lo cual, pues si se activa el motor, se activa, perdón, el contactor KM2, pues ya el motor lógicamente girará en sentido contrario. Es de notar que siempre que hagamos este cambio tenemos que pasar por el paro del motor. No podemos hacer un cambio digamos de sentido automático, es contraproducente y podríamos dañar el motor e incluso la carga, tener problemas con la carga que va adherida al motor. Bien, esto lo veremos en la simulación posterior. En el circuito de mando, mando y maniobra, pues partimos de una línea de fase y el neutro con un relé con un disyuntor electrotérmico, y este ramal pues es el mismo que si realizamos un arranque normal del motor. Tenemos aquí el contacto primeramente cerrado del relé
térmico, el paro de todo el circuito, el pulsador ON 1, vamos a llamarle, que en este girará en un sentido, y el contactor KM1. Bien, es de notar que es importante que cuando esté funcionando el contactor KM1, de acuerdo, que da lugar a que sus contactos se cierren para dar paso a la corriente y hacer girar el motor, el KM2 no funcione. ¿Cómo hacemos eso? Pues intercalando uno de sus contactos auxiliares entre el KM1. O sea, un contacto del KM2 lo intercalamos, es un contacto normalmente cerrado, para en caso de que funcione el KM2, pues abra y deje de funcionar el KM1. ¿De acuerdo? Bueno, simétricamente, pues es el sentido de giro inverso, pues es la misma maniobra. Tenemos un ON 2 con su circuito con su contacto memoria, y aquí pues intercalamos un contacto auxiliar del KM1, es decir, que si el KM1 está funcionando, este se abrirá para que no funcione, y si el KM2 está funcionando, pues el KM1, su contacto, abrirá para que no funcione el KM1. Bueno, aquí hemos introducido unas lámparas de funcionamiento ON, y tanto cuando esté funcionando el KM1 o el KM2, o sea, que digamos que esta lámpara nos da lugar a que visualizar que el motor está en giro. Podríamos desdoblar para verlo en un sentido o en otro, pero hemos querido simplificar el esquema. Y luego pues tenemos un contacto normalmente abierto, que es el relé de temperatura, que si hubiese un exceso de suministro, o sea, de intensidad o una sobrecarga, pues este contacto, este relé actuaría cerrando esto y abriendo este contacto normalmente cerrado y cerrando este, con lo cual nos daría un aviso de paro por temperatura. Bien, pues dicho esto, vamos a ver la simulación ahora con el KDSIMU, a ver si este esquema pues es válido y funciona. Bien, vamos a proceder a simular. Abrimos estos contactos que son manuales. Entonces, como primeramente pues vamos a activar la seta o de la marcha del motor, con lo cual el motor está girando el sentido contrario, el sentido de las agujas del reloj, y la luz está encendido. Como vemos, el KM2, lo que habíamos dicho antes, no se puede activar porque este contacto auxiliar del KM1, que estaba normalmente cerrado, pues se ha abierto. ¿De acuerdo? Ahora, para poder activar el otro sentido de giro, necesariamente tenemos que apagar el motor. Bien, como veis, pues se ha apagado. Ahora vamos a actuar el sentido contrario. Bueno, pues aquí vemos que una vez encendido marca que el sentido de giro del motor ha cambiado. La luz verde como que el motor está funcionando normalmente. Bien, vale. Seguimos, apagamos el motor y ahora vamos a ver si, por ejemplo, pues pulsando el 2, este sentido de giro, si funcionase por cualquier motivo, o sea, si hubiese por cualquier motivo una sobreintensidad que generara pues unas condiciones de temperatura fuera de las nominales, pues se encendería este motor y el motor automáticamente se pararía y se encendería por la luz roja
dando pues avería por sobreintensidad del motor. Bueno, pues esto es todo, nada más.